High school sweethearts, love was so brand new. We took the vows of man and wife forever. De nuevo con ustedes, con Todo y Pensín y Globovisión. Bueno, estamos con el diputado Simón Calzadilla. Él es diputado de la Asamblea Nacional, @Simón Calzadilla para los que quieran escribirle a través de las redes. Dejamos dos preguntas al aire, Simón, sobre lo que significa el desacato que supuestamente está la Asamblea Nacional, por la cual no ha podido legislar desde el 2015. Pero bueno, ustedes hacen sus acciones, sus funciones y bastante que han hecho dentro de lo limitados que están. El otro punto, lo volvemos a tocar, el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Fueron unos miembros elegidos por ustedes, pero se incorporaron dos importantes miembros de este tribunal y dicen, mira, esto no es operativo, no podemos seguir en esto, desincorpórenos porque todo lo que hagamos aquí es nulo de toda nulidad. No sé, estos dos temas. Hay que aclarar que la Asamblea Nacional designó 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes para llenar las vacantes de unas designaciones inconstitucionales que se hicieron entre gallos y medianoche el 23 de diciembre, unos 13 días después que el gobierno se percató que había perdido la mayoría de la Asamblea Nacional. Y fue el primer paso para empezar a desconocer la soberanía popular. Después vino la desincorporación de los diputados de Amazonas, que hasta la fecha es un juicio engavetado y que hoy todo el mundo debe reconocer que fue simple y llanamente una estrategia para quitarle la mayoría calificada a la Asamblea Nacional, a la oposición, y que posteriormente está siendo utilizado para desconocer la Asamblea junto a 83 sentencias de la misma. Eso, cuando ellos perdieron la mayoría de un poder tan importante, entendieron que por el camino democrático solo podían entregar el poder en las próximas elecciones porque podían perderla. Ahí comenzó toda una estrategia para usurpar la soberanía y convertirse en la tiranía abierta que es hoy. Los magistrados que nosotros designamos, ellos en el exterior, ante la juramentación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y su ratificación en la Asamblea Nacional Constituyente, que es inconstitucional y ilegal, decidieron reagruparse y formarse y autodenominarse Tribunal Supremo de Justicia. Ese Tribunal Supremo de Justicia, obviamente disperso, trabaja con muchas dificultades y dos magistrados han renunciado a pertenecer a esa agrupación denominada Tribunal Supremo de Justicia por ellos, pero no han renunciado a su designación como magistrado por parte de la Asamblea Nacional, que fue lo que a nosotros nos compete. Ellos tienen diferentes opiniones y bueno, ahí se está dando un debate entre ellos, ojalá logren la mejor solución. A mí me parece que esos magistrados que están siendo perseguidos, que tuvieron que irse al exterior, son una voz importante para que defiendan el regreso de la Constitución en el país. Sobre ese rumor entonces de que vuelvan a incorporar a los 3 diputados de Amazonas, perdón que en la otra parte dije que eran de Bolívar de Amazonas, que tú conoces bien, que se ha oído, tú dices que sigue engavetado, porque no sé por qué está sonando el rumor, hoy lo dijo también en una pregunta Vladimir Villegas, no exactamente así, pero sobre volver a tener esa mayoría, esa calificación. Tú sabes que ellos, para no sentirse como excusa para el desconocimiento de la Asamblea, decidieron pasar una comunicación, los 3 diputados, para desincorporarse. Se desincorporaron. A pesar de eso, el gobierno dijo, no vale esa desincorporación porque lo que le interesaba es seguir desconociendo la Asamblea. Uno de ellos, Gusamana, decidió incorporarse nuevamente y los otros 2 diputados, Julio García y Nirma Guarulla, están considerando y evaluando si se incorporan o no. Es una decisión que ellos tienen que tomar. Es importante, pero bueno, nos mantienes al tanto. ¿Cómo no? De cualquier cosa que se sepa. Mira, también esta noticia está en la página principal de Globovisión. Estados Unidos anunció 48 millones de dólares para refugiados e inmigrantes venezolanos. Y en estas cosas son las que uno se pregunta, bueno, ok, que se está causando todo un problema por la diáspora venezolana en los países colindantes, nuestros vecinos, y los que después siguen camino. Pero muchos se preguntan si estas ayudas humanitarias terminan ayudando a estos países a resolver sus propios problemas y no de los migrantes venezolanos. ¿Cómo se hace el seguimiento que realmente eso les va a ayudar a estos venezolanos en alimentos, en medicinas o en buscarles un trabajo? ¿Qué piensas tú? No, hay grupos defensores de derechos humanos, grupos humanitarios que se están organizando, que están apoyando, están los gobiernos, la misma gente se está organizando. Ojalá que esos recursos sirvan para paliar, esos son paliativos para ayudar a los más vulnerables, los que están emigrando
funcionando en nuestro país. Sin duda alguna, la solución definitiva es el restablecimiento de la democracia y poder enrumbar a nuestro país hacia un sendero de prosperidad. Uno ve con asombro cómo el gobierno, y en esto sí quiero detenerme un poco, hace un mes y unos 5 días anunció unas medidas económicas cuyos resultados ya están a la vista. Es decir, tenemos mayor hiperinflación. Ahora los resultados concretos es que el 30% de los comercios y empresas están cerrados, que no se consiguen muchos productos como la carne, como el pollo, como el huevo, y que lo que se pronosticó que iban a causar esas medidas está sucediendo. Nos sorprende es que una parte importante de la población hoy cree que no hay pollo o carne por culpa de los comerciantes, que una parte de la crisis, la culpa la tiene el empresario. Y hay uno donde tiene que detenerse y decirle, yo no conozco ningún empresario, comerciante, así sea un buhonero, que cierre su negocio y se sienta feliz. No, se siente frustrado. Esos son trabajadores que se quedan en la calle. Pero el gobierno vende e intenta de trasladar la profundidad de su fracaso, la crisis tremenda y la responsabilidad que tienen ellos, desviando la atención. Aquí tenemos un grave problema que las economías de América Latina la superaron desde hace 20 años, que no somos la primera nación que entra en hiperinflación, que lo tuvo Brasil, que lo tuvo Perú, que lo tuvo Ecuador, ¿no? Que lo tuvo Chile, que lo tuvieron muchas naciones cuyas inflaciones eran del 2000, de 3000%, cuando subieron los precios del petróleo, tuvieron que endeudarse, estalló la crisis de la deuda y tenían un inmenso déficit fiscal que pretendían resolverlo con la emisión de dinero inorgánico. Sí, Pedro, tú tienes ahí un kilo de carne que vale 100 bolívares, yo tengo un kilo de pollo que vale 100 bolívares, tú tienes 100, yo tengo 100, podemos intercambiar. Pero si yo falsifico y saco 100 bolívares más de los 200 que valen estos, y estos 100 bolívares no obedecen a ninguno de esos dos productos, uno de los dos se va a quedar sin pollo o eso aumenta de precio siendo tú perjudicado. Los gobiernos, sin dinero que provenga de la economía, empiezan a gastar y a gastar y a gastar, y ese dinero es el que produce la inflación y la hiperinflación en el mundo entero, y es lo que está produciendo el quiebre de la economía venezolana desde el punto de vista de la hiperinflación. Pero tenemos otro tema, que yo no sé al gobierno a quién le va a echar la culpa. El señor Rafael Ramírez salió de PDVSA en el 2014. Nicolás Maduro ha designado la junta directiva y el presidente de PDVSA en los últimos 4 años. Se producían 2.700.000 barriles en aquella fecha y ahorita se está produciendo 1.300.000. Una caída bárbara de 1.300 millones de barriles diarios que no se venden, que no los recibe, 1.300 millones de barriles que no recibe en dólares el pueblo venezolano porque quebraron a la industria petrolera, la gerencia puesta por Nicolás Maduro, las empresas básicas igual y más del 40% de la infraestructura industrial. Ese fracaso es del gobierno y este país se nos han ido más de 3 millones de venezolanos por culpa de ese fracaso. Hoy en la asamblea tuvimos a los educadores. Ha comenzado el año escolar y por primera vez en la historia la presencia de alumnos no llegó al 15%, Pedro. La comida de alimentación que se le da a los muchachos en la escuela bolivariana no existe hoy en día. Sí. Los muchachos no tienen cómo transportarse. Ahora, una crisis estructural. Tú decías terrible. algo, como te fuiste para otro tema, pero te tengo que volver al que estabas hablando, sobre la percepción del venezolano, que tú dices que hay un alto porcentaje que le están echando la culpa al comerciante, al empresario, sobre la crisis económica. Tú hablabas también entre negro y negro en los comerciales, que tú tenías una encuesta Lookup que así lo reflejaba. ¿Qué dice esa encuesta? ¿Qué es lo que y cómo tú dices que cómo el gobierno pudo haber manipulado un poco a la opinión pública para que crea esto? En las encuestas está apareciendo que hay la mitad de los encuestados que reflejan la población mayor de 18 años. En la pregunta, ¿cree usted que la escasez se deba al gobierno o a los comerciantes? Ahí está ganando el gobierno diciendo que el pueblo considera que son los comerciantes un 50 y pico %. Y eso te dice la capacidad de engaño que tiene el gobierno,
Porque el propio Nicolás dijo que sus medidas eran para resolver el tema del déficit fiscal, hacer déficit cero y no generar más dinero inorgánico. Nicolás sabe que la generación de dinero inorgánico y el déficit que él se financia a través de ese dinero, ese gasto público no financiado con impuestos o producto de un crecimiento de la economía, es el que genera la inflación. Y cuando tú pretendes que una persona que le costó un producto 100 bolívares y tiene que venderlo en 110 para tener por lo menos 10 bolívares de ganancia, lo vende en 90, eso quiere decir que va a perder 10 y va a desaparecer, va a quebrar. Y por eso las empresas cierran, quiebran, desaparecen. Es decir, que explique el gobierno entonces dónde está, por ejemplo, los supermercados bicentenarios, dónde están los mercados, dónde está todo lo que ellos han expropiado que son para comercializar bienes para el pueblo y que están cerrados. Ellos mismos lo quebraron. Lo poco que hay activo es privado, que están resistiéndose a cerrar porque no se quieren ir de su país. Nadie se va de su país porque quiere. Y hoy estamos ocasionando graves problemas con nuestros vecinos en América Latina por ello. Ahora, nos toca a los venezolanos que aquí todavía continuamos es en organizarnos y entender que debemos participar en una lucha pacífica, constitucional, organizada, para presionar y rescatar la democracia y el sendero de prosperidad en nuestro país. Y nos toca a todos en un discurso donde podamos de manera uniforme, en vez de pelear entre nosotros, explicarle, orientar a nuestro pueblo para que se entienda cuáles son las causas reales de nuestra crisis y qué tenemos que hacer para superarla. Bueno, Simón, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Y bueno, Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional, @Simón Calzadilla. Regresamos con Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras. No se lo pierdan. Too hot, lady.